El vicepresidente suspendido de Ecuador, Jorge Glass, concedió este martes una entrevista exclusiva a CNN en español. Glass está recluido en la cárcel 4 de Quito desde el 2 de octubre. Esta es la primera entrevista que otorga tras ser sentenciado a 6 años de prisión por asociación ilícita en la trama de sobornos de Odebrecht. Durante la conversación con nuestra corresponsal Ana María Cañizares, Jorge Glass dijo que la acusación de la Fiscalía respondería a un pacto con la empresa Odebrecht para perjudicarlo y que se prepara para una posible destitución. Además advirtió que demandará a su tío, Ricardo Rivera, acusado de ser el intermediario en el cobro de sobornos de Odebrecht. Rivera también fue condenado a 6 años de prisión. Vamos a ver la entrevista. Listo, vicepresidente Glass, gracias por la entrevista. Hace pocos días, gracias. Usted hace pocos días ha sido sentenciado en primera instancia a 6 años de prisión por el delito de asociación ilícita dentro de la trama Odebrecht. ¿Cuáles son o han sido sus primeras consideraciones después de esta sentencia del tribunal? Bueno, primero gracias y un saludo a toda la audiencia latinoamericana. Yo quisiera hacer un breve resumen de lo que vio el Ecuador y el mundo entero dentro del juicio. Usted tuvo la oportunidad también de estar presente en alguna de las audiencias. Pudimos ver los ecuatorianos que desfilaron más de 45, quizás 50 testigos, entre testigos y peritos, la mayoría convocados por la misma Fiscalía General del Estado. Ninguno de esos peritos involucró a Jorge Glass en nada. De hecho, no fue nombrado. Vimos también cómo se desmaterializaban los informes que habían llegado al Departamento de Justicia de Estados Unidos, en donde tampoco aparece Jorge Glass. Vimos cómo se desmaterializaba la asistencia penal de la República de Panamá, en donde Jorge Glass tampoco aparece. Vimos a un fiscal general de la Nación acusar a Jorge Glass de haber conseguido créditos de gobierno a gobierno. Créame, Ana María, después de haber yo expuesto durante 4 horas y haber desbaratado cada una de las acusaciones de la Fiscalía, yo pensé que iba a existir un tribunal que falle en derecho. Vicepresidente, en este juicio no se trataba de hablar de la ruta del dinero inicialmente, sino de probar la configuración de una asociación ilícita, de que se hayan asociado varias personas para delinquir. Eso es lo que la Fiscalía ha tratado de probar. ¿Por qué considera usted que no hubo pruebas? Pero eso es que algo bien particular, Ana María, porque de hecho los que se declararon culpables, y en general todos menos uno de los procesados en este juicio, declararon que no me conocían. ¿Cómo puede haber una asociación ilícita entre personas que no se conocen entre sí? Y la única argumentación del fiscal es que yo infundía miedo en Odebrecht, y las pruebas que presentó, el decreto de expulsión, que fue una decisión de gobierno, y el decreto donde se me asignaban las funciones, el presidente Correa, el decreto número 15 en el año de junio del 2013. Vicepresidente, lo que sí conocía usted era el curso que tenían los proyectos a cargo de Odebrecht y el dominio que usted tenía de aquellos proyectos por su responsabilidad política. Esa era una de las pruebas que consideró también Pero un liderazgo político, y usted bien lo ha dicho. También se demostró en el proceso que Glass nunca fue parte ni de ningún comité de contratación, de ningún comité de elaboración de pliegos, de ningún comité de elaboración de bases. Eso quedó evidenciado. Créame, cada testigo que venía por parte de la Fiscalía lo que hacía era desbaratar la acusación en mi contra. Siendo así, vicepresidente, ¿por qué el delator de Odebrecht, José Concienciao Santos, habría de mentir? Lo expuse en mi... Primero porque hay un pacto con la Fiscalía. O sea, ahí son tuerca y tornillo. El fiscal... ¿En qué consiste ese pacto entre la Fiscalía y Odebrecht para acusarlo a usted, mire, vicepresidente? El fiscal mantiene en secreto el acuerdo de cooperación firmado entre Odebrecht y la Fiscalía y entre Santos y la Fiscalía. Tiene que hacerse público. Pero aquí en el proceso yo encontré este documento de los abogados de José Santos, en donde hacen referencia, Ana María, a un acuerdo de cooperación eficaz, en donde ya la Fiscalía se había comprometido, entre comillas, se veía obligado a invocar el principio de non bis idem. Es decir, que nadie puede ser acusado 2 veces por la misma cosa. Sin embargo, el fiscal Vaca engañó al tribunal, incurriendo en lo que se conoce como fraude procesal, induciendo al engaño, presentando el acuerdo de cooperación eficaz entre Santos y la Fiscalía de Brasil como una sentencia ejecutoriada, lo cual no era así. Y por lo tanto incurrió en un delito de fraude procesal. Por eso entonces su defensa ha dicho que podría demandar al fiscal Vaca. Pero por supuesto, además debería aplicarse ya un control político de manera inmediata. No se puede entregar la soberanía de la patria. Yo le voy a contar algo.
Cuando el fiscal Vaca todavía me hablaba y regresó de Brasil, me llama y me dice, Jorge, tengo una declaración de Santos en donde dice que tú eres un hombre honesto. Bueno, qué bueno que lo ratifique, porque yo siempre lo he sabido, pero me pide algo a cambio, Odebrecht, que no sea enjuiciado en el Ecuador. Yo le digo, no se puede renunciar a la soberanía nacional, inclusive siendo algo que me beneficiaba. Claro que jamás pensé, Ana María, y le soy muy honesto, verme en una situación... ¿Sí habló con usted previo al proceso, el fiscal Vaca? Varias veces, en donde decía que quedaba ratificada mi inocencia, que yo era un hombre honesto, hasta que comenzó el circo macabro. Desde el mismo día de la vinculación, Ana María, 7 de la mañana la fiscal Salazar, la yuplis del fiscal Vaca, dice que tienen que vincularme. A las 12 del mediodía, el fiscal da rueda de prensa y me notifican a las 3 de la tarde. ¿Qué intenciones tendría la fiscalía de hacer esto? Bueno, ¿qué intenciones tiene el fiscal Vaca? Yo creo que es evidente que hay pactos políticos, Ana María. ¿Qué, un interés electoral del fiscal Vaca? Yo creo que hay intereses políticos del fiscal y hay pactos políticos también por debajo de la mesa. Hay otros procesos en curso que ya adelanta la fiscalía y que a su vez ha pedido el tribunal. ¿Cómo se defenderá de estos otros procesos por enriquecimiento ilícito, estaferrismo, lavado de activos? En derecho y con altura. Me han revisado las cuentas, no solamente el Servicio de Rentas Internas, la Unidad de Análisis Financiero, la UAFE, aquí en el Ecuador. Tengo auditorías patrimoniales hasta el 2016 de la Contraloría General del Estado. Cada depósito, no solo en mis cuentas, Ana María, las cuentas de mi esposa, de mis hijos menores de edad, ha sido revisado por la Contraloría General del Estado. Es decir, yo voy a meter toda esa información que ya está inclusive en el proceso que se sigue actualmente, en el proceso de cohecho que ya inició, pero yo no puedo esperar justicia, Ana María. Vicepresidente, el país también espera respuestas. La vez anterior, en esta misma cárcel 4 de Quito, donde usted se encuentra desde el pasado 2 de octubre, usted nos dijo que esperaba a ver de qué lo acusaban a su tío, Ricardo Rivera, que también está sentenciado a 6 años de prisión. ¿Usted va a demandarlo ahora? ¿Va a denunciarlo? ¿Cree que parte de la responsabilidad de la situación en la que usted se encuentra ahora también es de su tío? Que jamás nadie cercano a mí debió buscar a Odebrecht, ni siquiera para vender galletas a la caridad. Yo lo rechazo y evidentemente eso ha contribuido en esta teoría, en este esquema de conspiración que es lo que estamos viviendo. ¿Lo va a demandar, vicepresidente? Ya sabe de qué lo acusan y ya hizo una sentencia. Sí, Ana María, pero tampoco probaron en el juicio transferencias en contra de él. El que está en su casa, el que no ha sido condenado, este mes Odebrecht se va a su casa, a su mansión, a arresto domiciliario. Lea usted el acuerdo de cooperación eficaz entre Santos y la Fiscalía de Brasil. El régimen semiabierto, tiene que ir a dormir a la casa, tiene que estar con un jet electrónico, no puede salir de la casa sábado y domingo de determinados años. Vicepresidente? Bueno, primero yo quiero saber de qué lo... Mire esto aquí, Ana María. Esto fue lo que le presentaron al país. Que esto he venido en el esto está en el expediente. Esto está foliado en el expediente de la Fiscalía. Donde mostraron al país una referencia que decía tío Manduriaco Glory. No se probó la relación entre Rivera y Glory. Yo no lo estoy defendiendo, claro. Yo no me hablo con él. No existe la relación familiar. Y mientras tanto, en la justicia ecuatoriana, ¿usted emprenderá alguna acción en contra de su tío y de otros funcionarios que quizás usted considera que lo traicionaron, que lo engañaron, vicepresidente? Yo no puedo acusar a otros funcionarios porque no han atentado contra mí, sino contra la administración pública. Y por eso tiene que investigar la Fiscalía. Es evidente, Ana María, que hay hechos de corrupción que se han develado en esta trama montada por Odebrecht. Vicepresidente, discúlpeme que le insista, pero sí es importante para los ciudadanos conocer si usted emprenderá alguna acción en contra de su tío. Sí. De demostrarse giros a favor de Rivera, sí lo voy a hacer. Porque se habría tomado mi nombre. ¿A qué instancias apelará ahora después de haber sido sentenciado? Bueno, toca la apelación dentro de un nuevo tribunal, dentro de la Corte Nacional de Justicia. ¿Acudirá a instancias internacionales? Por supuesto, ya el expediente está siendo preparado para la Corte Interamericana. Vicepresidente, por muchos años se cuestionó el trabajo de la Corte Interamericana. ¿Por qué acudir ahora? De la Comisión Interamericana. ¿Por qué acudir ahora? La Comisión tiene que revisar para las medidas cautelares. Y yo sé que no lo va a hacer, precisamente por lo que usted acaba de decir. Pero este proceso, cuando termine en el Ecuador, y yo voy a buscar que se acelere lo más pronto dentro del Ecuador, para irme a las Cortes internacionales, no a la Comisión Interamericana, a la Corte Interamericana. ¿Usted se prepara quizás para un escenario de destitución, de que se declare el abandono del cargo ya? Por supuesto, Ana María. A pesar de que yo tomé 2 meses de vacaciones, es decir, yo tendría 2 meses... Bueno, el Ejecutivo ha dicho que no se ha hecho efectiva esa solicitud de vacaciones. Pero eso es mentira, porque está en el sistema.
Yo era la máxima autoridad administrativa de la vicepresidencia de la República. Yo no es que tengo que pedirle permiso a un ministro de Estado, ¿dónde estamos? O a un secretario de Estado para pedir vacaciones. Pero nada va a valer, Ana María. Aquí no hay derecho. Aquí no va a haber justicia para ¿Usted cree que el presidente Lenín Moreno interfirió en la justicia? Hay presiones políticas indudablemente, y creo que eso es evidente. ¿Proviene del presidente o no? Del gobierno sí. ¿Incluido el presidente? Sí. Bueno, el presidente es parte del gobierno. Si él está enterado, no lo sé. ¿Cree que el movimiento Alianza País pueda dividirse aún más sin usted en la vicepresidencia? Indudablemente. Pero ¿Qué futuro tiene el movimiento? Bueno, lo que van a hacer es tratar de tomarse, como controlan el Consejo Electoral, van a tratar de tomarse el movimiento político. Yo creo que estamos, en cualquier momento, irrumpirá la policía, como en la época de las dictaduras, para desalojar a los compañeros que están legítimamente en la directiva de Alianza País y colocar otra directiva, así que no lo han hecho. Créanme, yo no tengo acceso a muchas noticias y no veo tampoco los noticieros por salud mental. En la Asamblea se tramita un proceso de juicio político también en su contra. Pero yo ya fui juzgado ¿Cómo reacciona usted? En primer lugar, bueno, hace algunos meses ese juicio político no Ana María, progresó. yo ya fui juzgado políticamente, pero en los tribunales de justicia. ¿De qué juicio político me están hablando? Si ya me sentenciaron a 6 años. ¿De qué se arrepiente después de haber sido sentenciado en primera instancia? Ana María, mira, muchos me preguntan, ¿cómo no te diste cuenta de que había una red de corrupción? Bueno, yo soy ingeniero, no soy astrólogo. Pero tenía el control de esas áreas. Control político, liderazgo político, ni siquiera control. Lea bien los decretos. Entonces no le contaban todo lo que ocurría en esos espacios. No le contaban todo lo que ocurría en esos espacios. Pero en una rendición de cuentas, pues. O sea, ni los ministros, bueno, si esa cadena de liderazgo se aplicaría con justicia para todos, aquí en la cárcel también deberían estar todos los exministros. Confío mucho en esos exministros. Confío mucho en esos exministros. No hay ninguno, solo yo estoy preso. Y los que recibieron dinero, que esos sí son culpables. Pidió hasta los exministros y no tienen por qué estar, porque el liderazgo político no significa que usted parte de la cadena de responsabilidad administrativa. Me pregunto, pues imagínense aquí estando en la cárcel ya 2 meses y medio, las reflexiones que surgen, ¿qué no hice o qué faltó hacer? Quizás algún sistema de inteligencia administrativa interna que pueda detectar esta corrupción que tenía hasta banco propio por parte de Odebrecht. Pues Odebrecht compró un banco para poder pagar las coimas a funcionarios públicos, a intermediarios que contactaban a funcionarios públicos. Oiga, ¿cómo yo puedo adivinar que hay un privado que se contacta con Odebrecht y que luego va a buscar a un funcionario público y que entrega dinero en paraísos fiscales? Insisto, Ana María, yo soy ingeniero, logramos hacer muchas cosas. Ninguno de nosotros somos adivinos o astrólogos. Esto fuera mucho más difícil si no existieran los paraísos fiscales. Entonces usted está diciendo que la Secretaría Nacional de Inteligencia debía volcarse a controlar este tipo de acciones. Pero creo que debería haber alguna instancia de vigilancia administrativa que pueda detectar estas distorsiones. ¿Eso no hubo? O sea, había el control dentro de las administraciones de cada una de las instituciones. ¿No fue suficiente el control? Mire, nadie puede entrar dentro del corazón de las personas o la mente de las personas. Si alguien se quiere corromper, se va a corromper bajo cualquier esquema de control. Siempre, después de la guerra, todo el mundo es capitán, y hasta yo mismo podría decir que pude hacer mejor las cosas, pero en todo caso debe quedar muy claro. Yo tenía un liderazgo político. Y de hecho, de eso me acusó el fiscal, de tener un liderazgo político, y su prueba por eso no era nada en contra de Odebrecht que no fueran los decretos de expulsión de Odebrecht, porque era muy bravo y porque infundía miedo en Odebrecht. Por Dios, ¿cómo se va a sostener? ¿Cómo queda la República? Están destruyendo al Ecuador. El expresidente Correa vino hace unos días acá, fue a saludarlo en uno de los días de audiencia de juicio. ¿Por qué no vino a visitarlo a la cárcel? Se ha preguntado un grupo grande de la población. Ana María, porque la agenda de él estaba muy apretada y yo tenía que ir todos los días a las audiencias. No había un respiro, fueron días tras días de audiencia. Y no le quedó ¿No ha podido conversar con él entonces? No he podido conversar con él. Me ha llamado a veces por teléfono, aquí hay un teléfono monedero, pero no en detalle. Pero en todo caso, él ha estado en permanente contacto con mis abogados, con mi esposa, con mi madre, dándole ánimo, infundiéndole fuerza. Para terminar, vicepresidente, ¿cómo enfrentará usted este juicio político? ¿Tendrá que ir allá a defenderse? ¿Cómo va a hacer si está acá en prisión? No voy a poder defenderlo porque estoy preso y eso es lo que buscan. Ahí lo dejamos en indefensión. Ahora me van a hacer un juicio político inconstitucional. ¿Por qué? Porque está establecida en la Constitución los causales para un juicio político y no está asociación ilícita. Cuando asumió usted la vicepresidencia el 24 de mayo, ¿se imaginó en la situación que iba a estar meses después? Jamás, Ana María, porque el que no
comete delito alguno, no espera verse en una situación de esta naturaleza. Ok, vicepresidente, le agradezco. Muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista. Gracias.